tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren súper bien en este nuevo video y estoy súper feliz de volverlos a ver. Para los que son nuevos aquí, les doy la bienvenida. Mi nombre es María. Me han estado llegando muchos mensajes a ustedes en el cual quieren información de cómo poder operar en el trading utilizando las líneas de soporte y resistencia. Así que en este nuevo video estaremos hablando sobre este tema y espero que lo veas hasta el final. Quiero invitarles a los nuevos que se unan a mi grupo privado en el cual yo estoy dando señales de entradas y salidas y solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Así que sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. ¡Comenzamos! Bien amigos, hoy vamos a hacer trading usando los niveles de soporte y resistencia. Te mostraré cómo marcar estos niveles en el gráfico y cómo trabajar con estos mismos niveles. Para el análisis de mercado estoy usando un marco de tiempo por periodos de 15 segundos y los trades se abren de 1 a 3 minutos dependiendo de la situación en el mercado. Asegúrate de ver este video hasta el final, quizás te guste esta estrategia y así en un futuro puedas usarla para tu propio trading. Entonces amigos, comencemos y consideremos la primera situación en el mercado. Ahora vamos a establecer una línea horizontal en los valores superiores. Se puede ver que en estas líneas el precio tuvo una corrección, es decir que tocó este nivel, luego hubo un retroceso y después de un tiempo se rompió este nivel. Así que en este momento desde el nivel superior el precio ha retrocedido al nivel anterior que se encuentra en la parte inferior. En este momento el precio ha caído en la zona de corrección y se mueve en este rango. Podemos decir que este nivel, el precio no siempre es una clara línea horizontal, esta es una área específica de esta situación. Sugiero abrir un trade durante 3 minutos hacia arriba, ya que vemos que en este momento el precio se mueve en este rango y no baja. Es decir, en este momento hay una cierta acumulación de fuerzas. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia el nivel principal de resistencia, que se encuentra en la parte superior. A medida que la tendencia general de los precios aumentan, también los principales mínimos de precios son cada vez más altos. Abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que es posible que haya una corrección del precio y es posible que haya una salida de esta zona. También aquí la experiencia juega un papel importante porque el trabajo en el mercado se basa en la repetición de las mismas situaciones. Sabemos que hay patrones en el mercado que se repiten. Por lo tanto, para obtener el mejor resultado también hay que hacer trading tanto como sea posible y obtener experiencia propia. Y luego podrás encontrar e identificar situaciones similares correctamente y así trabajar en ellas. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro primer trade y vamos a ver qué resultados obtendremos nosotros ahora. Excelente amigos, como podemos ver el precio salió de esta zona y continuó su movimiento hacia el nivel de resistencia, que en esta situación con 3 minutos fue suficiente. También vemos que en este momento todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia y aquí podemos intentar abrir el próximo trade. Ahora observaré un poco el precio. Como tal, no se produce un retroceso hacia abajo y el precio continuará su movimiento hacia arriba. Entonces amigos, continuaremos con el mismo par de divisas. Bien amigos, vemos que en este momento el precio continúa con bastante fuerza su movimiento hacia arriba. Así que aquí abriremos un trade también hacia arriba durante 3 minutos. Yo creo que hay una mayor probabilidad de que el precio continúe su movimiento hacia arriba y tal vez ese nivel se romperá. Abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que tal vez haya una corrección y solo entonces el movimiento alcista continuará, ya que los precios aquí en general también, como ya he dicho, tienen un buen potencial para aumentar. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, bastante bien. El precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. También después de la corrección hubo un claro retroceso hacia abajo. Tal vez en esta situación hubiera sido suficiente con 2 minutos, pero ya cerramos el trade. En cualquier caso obtuvimos ganancias, así que sugiero continuar. Aquí vemos que hubo una buena y fuerte tendencia alcista. El precio llegó a un cierto punto y hubo una reversión. Y en este nivel marcamos una línea horizontal. Por el momento también después de la reversión el precio volvió a llegar al mismo nivel.
y este es el segundo toque en los últimos 10 minutos. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento al alza en el corto plazo. Además es posible que este nivel se rompa, ya que generalmente aquí el precio también tiene un buen potencial para aumentar. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que es posible que ocurra alguna corrección o haya un pequeño retroceso hacia abajo. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, excelente. Después de una pequeña corrección, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. Y aquí nosotros obtenemos las ganancias. Ahora nosotros acabamos de ver cómo el precio del nivel está retrocediendo. Continuemos y busquemos situaciones similares en el mercado. Ahora nosotros retrocedemos el gráfico de la izquierda hasta aproximadamente 1 hora. Hemos marcado una línea horizontal en los valores superiores dados por las velas. Este es el punto más alto en un periodo de tiempo determinado. Y luego volvemos al comienzo de nuestro gráfico. Aquí también vemos que después de la tendencia alcista el precio de este punto ha experimentado un retroceso. Y luego de un retroceso y una pequeña corrección, el precio continuó nuevamente su movimiento hacia arriba. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente este nivel se romperá, ya que los precios aquí generalmente también tienen un buen potencial para aumentar. Los principales máximos de precios están aumentando, por lo tanto hay una especie de contracción de este nivel. Y en esta situación es más probable que el precio todavía se rompa. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso, aunque en este punto vemos que el precio ya está empezando a ir más allá de nuestro nivel. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bueno amigos, bastante bien. Como se puede ver, de hecho el precio ha roto este nivel y estamos aquí obteniendo las ganancias. Ahora nosotros hemos trabajado la ruptura del nivel de resistencia en esta situación del mercado. En mayor medida estamos trabajando perfectamente. Continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Entonces amigos, aquí también retrocedemos el gráfico de la izquierda durante unos 40 minutos. Expondremos aquí la línea horizontal y la marcaremos como nivel de soporte. También vemos que en este nivel ha habido un retroceso y el precio se ha movido durante mucho tiempo en este rango. Y en este momento vemos que hay una fuerte tendencia a la baja y los principales máximos de precios se están volviendo más bajos. Además, todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Aquí sugiero abrir un trade durante 3 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial a la baja. Abriremos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que es posible que ocurra una corrección o un ligero retroceso al alza, después de lo cual es más probable que el precio continúe su movimiento hacia el nivel de soporte. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Amigos, como pueden ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia el nivel de soporte y estamos aquí obteniendo ganancias. También por el momento el precio ha llegado a este nivel con pulsos de velas rojas bastante fuertes. Propongo abrir el próximo trade aquí mismo. Abrimos un trade por 1 minuto hacia arriba. Creo que después del impulso del movimiento hacia el nivel habrá un retroceso y el precio caerá en la zona de corrección, ya que como en la mayoría de los casos, después del impulso del movimiento se produce un movimiento correctivo y hay un ligero retroceso hacia arriba. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, como podemos ver, el precio realmente cayó en la zona de corrección y hubo un retroceso hacia arriba. Con 1 minuto fue suficiente. Aquí nosotros hemos visto el movimiento del precio y está retrocediendo después de tocar este nivel en mucho tiempo. Continuemos y busquemos situaciones similares en el mercado. Entonces amigos, aquí vemos que después de un retroceso al alza, el precio continúa nuevamente su movimiento hacia este nivel. En esta situación sugiero abrir un trade durante 2 minutos
minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. Además, es posible que se rompa, ya que también los principales máximos del precio se vuelven más bajos y la tendencia general del precio va a la baja. Se produce una comprensión en nuestro nivel. Abrimos un trade durante 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bueno, amigos, muy bien. Como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí obtenemos las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Ahora hemos desarrollado una estrategia para este nivel. Como podemos ver, en mayor medida, todas las situaciones en el mercado siempre se repiten y trabajamos con las mismas situaciones. Vamos, continuemos y busquemos en el mercado otros puntos de entrada. Entonces, amigos, aquí vemos que el precio continuó su movimiento hacia abajo hasta este punto, en el cual se produjo una reversión. Aquí vamos a marcar una línea horizontal. También vemos que después del retroceso, el precio continúa nuevamente su movimiento hacia el nivel de soporte. En esta situación, también sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio también continuará su movimiento hacia abajo y este nivel se romperá, ya que aquí el precio también tiene un excelente potencial a la baja y los principales máximos del precio se vuelven más bajos. Hay una fuerte tendencia y es más probable que este nivel también se rompa. Creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel también se rompió. Y aquí estamos obteniendo ganancias. El precio realmente tiene un gran potencial a la baja. Aquí nosotros también hemos trabajado hasta el nivel de soporte. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $9,000. Por lo tanto, sugiero continuar y abrir el último trade para hoy. Ahora vamos a observar el mercado para encontrar el siguiente trade. Continuemos. Entonces, amigos, aquí también tenemos un nivel de soporte. También aquí hubo un fuerte movimiento descendente. Los máximos de precios se están volviendo más bajos. Vemos que en este punto el precio ya está comenzando a romper el nivel de soporte. También hubo un ligero retroceso hacia arriba y en esta situación sugiero abrir un trade durante 1 minuto a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo y este nivel se romperá completamente, ya que el precio aquí también tiene un excelente potencial a la baja. Además, creo que en esta situación 1 minuto será suficiente, ya que el precio en este momento se encuentra más allá de nuestro nivel y lo ha superado. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y en esta situación 1 minuto fue suficiente para nosotros y estamos aquí obteniendo ganancias. En esta situación, de igual forma, si hubiéramos abierto un trade por 2 o 3 minutos, estaríamos obteniendo un gran resultado. Así que, amigos, sugiero terminar por hoy, ya que he cumplido mi plan para hoy y en el depósito ya tengo $11,000. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos obtenido un gran resultado. Y con el enfoque correcto, todas estas estrategias funcionan muy bien. Por lo tanto, amigos, traten de hacer trades tanto como sea posible para acumular experiencia y podrán encontrar situaciones similares en el mercado y trabajar en ellas, pero nunca deben darse por vencidos, siempre deben tener un objetivo y los buenos resultados no tardarán en llegar. Espero que este video sea muy valioso para ti y hayas aprendido información útil, así que dejaré el enlace a esta plataforma debajo de este video para que vayas a registrarte, trabajar con estas estrategias y así obtener grandes resultados. También podrás encontrar situaciones similares en el mercado para trabajar con ellas y obtener el éxito. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estoy súper feliz y agradecida que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Para los nuevos y las personas que aún no han ingresado a mi grupo privado, en el cual estoy dando señales de entradas y salidas, les invito a que pueden hacerlo solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. Recuerda que juntos estamos aprendiendo y avanzando. Nos vemos pronto. Chao, chao.